El Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del retorno de la primera dama. Porque luego de que el gobierno de Gabriel Boric depusiera la figura, nos habíamos olvidado de la esposa de un presidente de la República. Ahora, la señora de José Antonio Kast, María Pía Adriasola, busca cumplir un rol de mediación social. ¿Qué significa eso o qué planean en la oficina del presidente electo para la abogada de 58 años? Acá les cuento. Vamos a hablar de eso. Marieli Luders, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿De qué hablamos hoy? Del legado macroeconómico del gobierno. Se han desplegado desde ministros, exministros, a celebrar estos triunfos de estabilidad macroeconómica con un relato bastante bien armado, que en resumen dice que dejan en bandeja al país creciendo a casi un 3%, con inflación controlada y con inversión. ¿Cuán exitoso será este mensaje? ¿Flotará? Vamos a hablar de eso. Vamos a disectarlo, el mensaje del legado. Pero partamos por la primera dama, Paula Valenzuela. El equipo de la oficina del presidente electo, la OPE, es una nueva sigla que hemos aprendido en esta semana, no solo trabaja por estos días de manera frenética en el nombramiento del gabinete, sino también en otros asuntos que son muy relevantes para la instalación de gobierno de José Antonio Kast. Uno de ellos se trata de la primera dama, figura que busca retornar en esta administración. Porque recordemos que el presidente Gabriel Boric apenas fue electo en 2021, se comprometió a deponer la figura de la primera dama que tenía bajo su alero, específicamente de la Coordinación Sociocultural de Presidencia, a 7 fundaciones. Claro. Y en 9 meses, en ese entonces, la pareja de Boric, Irina Karamanos, cumplió su promesa y entonces esas fundaciones quedaron distribuidas en distintos ministerios, como está ahora. Hoy, este nuevo presidente electo es acompañado de la mayoría de sus actividades con su señora María Pía Adriasola, quien ha despertado gran interés de la ciudadanía. En Conexión Tele 13, acá la coneja Angélica Bulnes nos contaba que de lo más buscado en Google este año ha sido el nombre de ella, justamente. ¿En serio? Sí. Vaya. Así que revisemos quién es la esposa del presidente electo. Bueno, ella es abogada de la Universidad Católica de 58 años, como les adelantaba, donde en la universidad conoció a su marido y está de cumpleaños el 9 de marzo, es decir, 2 días antes de que asuma la nueva administración, y es madre de 9 y abuela de 4. Yo pregunté si tenían algo planeado para el cumpleaños. Nada aún, porque recuerden que el presidente electo está el 18 de enero. Entonces los dos van a estar durante la instalación, claro. Eso, durante la instalación. Ahora, quienes la conocen la describen como cercana, acogedora, sencilla. Dicen que lo que más le gusta es el contacto con las personas y con la naturaleza. Por ejemplo, en su casa hace compost y tiene muchas astromelias que ha plantado ella misma. Muchas, dicen, que es bastante notorio para quienes han ido a su casa. Es fundadora de la ONG Cuide Chile, que promueve, entre otras cosas, el valor de la familia, reconocida como católica practicante, conservadora y perteneciente al movimiento de Schoenstatt, al igual que el presidente electo. Ese perfil conservador, católico, durante las campañas anteriores de Kast le valieron críticas públicas por sus posturas. Hay 2 episodios que yo creo que ustedes recuerdan. El primero fue en 2017, cuando en plena campaña, en entrevista con Revista Sábado, relató que en una crisis matrimonial fue a un doctor que le dio pastillas anticonceptivas. Y que cuando llegó a la casa y le dijo a su marido, él le respondió: ¿estás loca? Eso no se puede. Entonces ella relata en esa misma entrevista que partieron a preguntarle al curita y él los mandó con un doctor que hablaba del método natural. Eso generó en su momento bastante revuelo. Y otro episodio polémico fue en 2020, cuando en el Congreso expuso sobre la ley de educación sexual. Fue por Cuide Chile, por esta ONG que tiene, y dijo: el sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce. Cuando usted no tiene relaciones sexuales, no tiene ninguna posibilidad de que se quede esperando guagua ni que tenga enfermedades de transmisión sexual. Eso cada vez que uno lee un perfil de ella, aparece, digamos. Y en esta campaña presidencial, en cambio, Pía Adriasola tuvo un rol silencioso, acompañando en ciertas regiones a su marido, pero sin dar entrevistas. Yo me acuerdo harto que estábamos en vivo por T13 y apareció en un camión en Antofagasta con José Antonio Kast, que fue de las primeras veces que se vio de manera más vistosa, por decirlo, más pública, claro. No, porque era su arriba rol en camión, esta además. campaña fue Sí. súper distinto al de las otras dos. Silencioso, pero muy presente. O sea, Claro, si lo fijan- acompañaba, no Claro. es que no estuviera, no apareciera. Pero yo no recuerdo ni una entrevista que hizo la Paula. No, ninguna. Ahora, este rol silencioso se debía
en ese momento era lo que se especulaba en el Partido Republicano y en el mundo político, es que como Kast había decidido catapultar la discusión de los llamados temas valóricos, era mejor mantener a raya el rol de Adriasola, quien además había sido una férrea opositora, por ejemplo, del aborto. Era como uno de sus tópicos, entonces era mejor, como con esta decisión política, de mantenerla en un rol quizás más acotado. Claro, no era funcional al gobierno de emergencia, digamos, a ese relato. A ese relato, exactamente. Sin embargo, dicen que la futura primera dama es determinada, decidida. Algunos recuerdan que durante la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2018, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se mostró convencida e insistente en la idea de que ellos debían crear un partido político que lo defendiera de esta centro-derecha que estaba finalmente cediendo en lo valórico. Más de una persona me dice que se acuerdan harto que hizo, hay que ir con todo con este partido político, que finalmente se terminó fundando luego. Y así, independiente del perfil de Pía Adriasola, el interés por la primera dama ha crecido luego de la elección, como les decía. De hecho, un estudio de CADEM arrojó que el 66% cree que es una buena idea recuperar el rol de la primera dama. Es decir, hay una buena valoración de la figura, pero quizás aún es muy pronto para hablar de una evaluación sobre Pía Adriasola, ¿no? Como ella misma como figura. Son cosas distintas. Ahora, reponer la figura de la primera dama con el espíritu y oficio de la institución republicana, dicen en la oficina presidencial, en ningún caso significa pasar por una retroexcavadora, lo que Caramanos dejó como su tarea de primera dama. De hecho, en el equipo de Pía Adriasola comentan que han podido revisar que las fundaciones traspasadas están funcionando de manera adecuada, por lo que no están los planes que esas fundaciones vuelvan a presidencia. Sí hay otros que miran en clave política este asunto. Todo lo que sirva para diferenciarse del gobierno de Boric vale la pena, dicen. Porque bien saben que hay mucho del relato de este gobierno que se jugará en las formas. Ahora ahí, claro, como tú dices, la forma, algún tema interesante que ha salido es cuánto deberían funcionarios públicos depender de esa figura. Ese es como el tema de digamos, que está latente. Claro. O sea, es prudente que una persona que no tiene un cargo propiamente tal tenga bajo su, digamos, mandato un grupo de funcionarios públicos. Yo creo que ahí también hay como una discusión de fondo. Claro, para la allá voy, portavoz del exactamente. gobierno lo puso en términos de Sí, recursos públicos. de recursos. Claro, Y para allá voy justamente porque lo que queda ahora que están tratando de resolver en la oficina presidencial del mandatario electo es que cómo reponen jurídicamente la figura de primera dama sin que eso, justamente lo que decía Marely, significa un costo alto para el Estado. Pues bien sabemos que Kast ha estado jugando o quiere marcar el sello de la austeridad. Claro. Se puede hacer a través de un decreto, pero aún está pendiente revisar, como les decía, el tema de los recursos, que eso no implique un gasto mayor para el Estado. Tampoco se sabe, por ejemplo, qué despacho ocupará en Palacio. Por lo pronto ahora tiene su propia oficina en la Gloria 88, o sea, la Moneda Chica. Y en su equipo explican que busca tener un rol de mediación social, es decir, ser el brazo social del gobierno, un puente entre el presidente y las urgencias sociales. Por ejemplo, ahora en la trágica muerte del bombero Paul Valenzuela, un republicano le pidió a Pía una carta para él y finalmente el equipo de Kast decidió que tenían que ir juntos el viernes a la iglesia. Dicen que allí ella fue un puente, fue de un gran consuelo, cuentan con discreción, eso sí, para la esposa del bombero fallecido. Un dirigente republicano dice que esperan que Pía Adriasola sea una especie de el corazón del gobierno, en el sentido emocional, de la contención, que aporte lo que le falta al presidente electo, dicen, porque es alemán para sus cosas, para bien y para mal. Ahora Cecilia Morel también en muchos minutos asumió ese rol de contención, de la parte más afectiva del presidente Piñera. Y de hecho, cuando empezó a popularizarse su figura, se la usó harto, se usó en el mejor sentido de la palabra, digamos, pero se usó su figura para precisamente reforzar esa parte, ¿no? Claro, porque tiene esa calidez, esa Claro. Que cercanía. el Yo creo presidente que no tenía, digamos. Ujú. Claro. Y de hecho, bueno, en estos temas de mediación social y con esta cercanía que ustedes dicen también que tiene, con que le gusta mucho el contacto con las personas, con la gente en la calle, dicen que va a estar enfocada en los programas de apoyo a la familia, la primera infancia, la inclusión de personas con discapacidad y el acompañamiento de los adultos mayores. Y me imagino que una de las preguntas que ustedes se hacen es ¿qué piensa ella de vivir en La Moneda? La idea, dicen, le gusta, cuentan sus cercanos, porque al igual que su marido se considera sencilla, sin demasiados requerimientos para vivir. Algunos dicen que le han oído decir que solo necesita una mesa de comedor para cuando los niños vayan a comer pizza, por ejemplo. pero tiene que ser un comedor bien grande, porque 9 hijos, 4 nietos. Pero miren, dicen que lo más probable es que Kast y Adriasola vivan en La Moneda de lunes a viernes.
Eso ha empezado a crecer en las últimas horas. Dicen que puede ser que los fines de semana vuelvan a su residencia en Buin. Y que los familiares lo concentren ahí, digamos. Exacto. Que es una idea que se está estudiando. Este año, además, Pía Adriasola ha pasado meses complejos porque ha estado al cuidado de una hermana enferma. Y hasta donde supe, ella vive con el matrimonio. No lo estoy adosando a que vuelvan a la casa el fin de semana, pero sí es algo que ha estado, que cuando se pregunta por ella es algo que aparece. Además hay que cuidar las astromelias. ¿Y qué viene para Pía Adriasola estas semanas? Hasta el 4 de enero tendrá una agenda privada. Navidad, por supuesto, es una fecha muy importante que dicen será algo íntimo de la familia. Y hasta ahora ha tenido actividades públicas con el presidente electo. Por ejemplo, en San Miguel tuvo un rol protagónico, hasta incluso dio un discurso primero que el mandatario electo. Se le vio empoderada, me comentan personas que estuvieron ahí presenciando ese acto. Y enero, además, será un mes clave donde ella junto a un equipo viajará a regiones sin cast. Epa. En señal de agradecimiento al electorado, irá a Arica, Iquique, La Serena, Puerto Montt, están viendo ahí si cruzan a Chiloé, Aysén y Temuco. Y estos días de apariciones públicas fue consultada sobre actividades de su marido, a lo que ella respondió que ella tiene su propia agenda. El próximo mes, además, piensa reunirse con ex primeras damas para recoger sus experiencias y encontrar su sello en lo que será este camino de reponer la figura de primera dama en Chile, algo que Pía Adriasola ya ha dicho está encantada de serlo. Además, tiene un espacio en la OP. Tiene su oficina. Tiene una oficina, Sí. En la oficina. Tiene una oficina, Porque, sí. ya, Que está cerca de la del presidente electo. Está súper cerca. estamos claros cómo va la cosa. Sí. Ya gira propia y todo, ya. Vamos a ver cómo sigue eso y cuánto debate se provoca a partir del retorno de la figura de la primera dama. Hablemos del legado macroeconómico del gobierno y el despliegue que ha tenido el gobierno de Boric principalmente después del informe de política monetaria, ¿no? Sí. de la semana pasada. El miércoles pasado, cuando se subió el IPOM, o sea, vámonos al miércoles pasado, que esto es un informe que se hace 4 veces al año, donde se hacen proyecciones y donde se analiza la economía por parte del Banco Central. A los que hemos cubierto esto harto tiempo, nos llamó la atención que súper rápidamente se subió un video del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El ministro lo mostraba en la oficina Teatino 120, esta oficina forrada en madera, pero con una cara de evidente satisfacción. Mirando a la cámara, 2 minutos, celebró el crecimiento de este 2025 y la convergencia de la inversión más acelerada, la convergencia de la inflación más acelerada de lo esperado a la meta. Citó el informe, pero con una narrativa clara. El país queda mejor que lo recibido en las variables claves. Vamos a entregar, dijo entre comillas, la posta en condiciones sustantivamente mejores. Problemas de déficit externo, trimestre a trimestre cayendo, no había impulso. El fondo, de alguna manera, tomó las conclusiones del Banco Central y las transformó en un relato de cómo se iba a entregar este gobierno. Una versión que si uno lo mira totalmente en esteroide, después del comentario del presidente de la cena a la Sofofa, de que el país no se cae a pedazos. Ahora no se cae a pedazos, pero además lo dejamos muy bien armado. A medida que pasan los días y se va cerrando el 2025, algo mejor de lo esperado, el gobierno se ha desplegado para instalar este legado macroeconómico. Cercanos al presidente me comentaron que por supuesto no sería el único legado y que si le hubieran preguntado hace 4 años si este sería uno de los ejes del legado, no estaba dentro de ningún plan. Sin embargo, ahora ha tomado fuerza el concepto de normalización, que lo hemos escuchado muchísimo, y dentro de eso, un pasito más allá, este relato que dice que no solamente normalizaron, sino que dejaron en un buen pie, que es algo diferente. Acá hay un paréntesis interesante, porque hemos hablado harto de cómo está escribiendo este legado, y hay una campaña que se lanzó en marzo de este año, cuando se cumplieron 3 años, que puede dar luces de por dónde irá la construcción de ya el mega relato. Hago este paréntesis porque es más general, pero es bien interesante. Está alojada en gov.cl y se llama Chile Avanzando. Es un landing especial, donde dice que son más de 1000 medidas que ha tomado el gobierno en favor del país. Uno las puede buscar por mes del gobierno, tiene como una línea del tiempo, también por regiones, con rostros de chilenos que van comentando cada una de las medidas. Entonces, si uno se mete ahí, de alguna manera uno puede tener una idea de las cosas que se van a resaltar. Pero ahí está desde la deuda histórica de los profesores, la ley TEA, Papito Corazón, y bueno. Pero volvamos al relato económico, que es lo que nos convoca. Cercanos al presidente reconocen que esto, que pensaron que sería secundario, les está acomodando mucho en la última semana. Ahí los puntos a instalar son, primero, que esto no son proyecciones. Esto no es una promesa, sino que el 2025 ya muestra señales claras de recuperación. Segundo, que se va a dejar listo para
el país en 2026 con un triple 3. Eso se nos va a repetir como concepto. A ver. El triple 3 es creciendo al 3%, con la inflación convergiendo al 3% y el déficit menor al 3%. O sea, en el fondo, en bandeja al gobierno de emergencia. Sí, menos mal que es menor al 3% el déficit. Ayer Mario Marcel dijo, es probable que durante buena parte del próximo año la inflación esté por debajo del 3%. Sí. Hasta eso llegó. Sí. El 3% es la meta del Banco Central. Y ahí te pidió que lo invitaras de nuevo, Sí. que lo Pero le dije, entrevistaras. esto queda grabado, ministro. Dije, Ujú. esto queda grabado, Mario, le dije. Y dijo, sí, pues. Bueno, ahí me invita de nuevo. ¿Ves tú? Pero ahí también se vio esta idea, en el fondo, la idea de que no solamente es bueno, sino que, o sea, no solamente es proyectivamente bueno, sino que es bastante bueno. Bueno, el exministro también estuvo acá y estado desplegado y dijo algunas frases como la que dices tú, pero además dijo que tuvimos que trabajar mucho 2022, 2023 para ver en 2024 un cierto punto de inflexión que ya en el fondo se materializó el 2025. ¿Se sostiene? O sea, digamos, ¿va a lograr este relato macroeconómico algún tipo digamos, de resonancia? ¿Va a aguantar a marzo, por decirlo así? Claro, aguanta la prueba de la evidencia. Digamos. Mira, conversé con varios economistas de diferentes sectores y no va a ser tan fácil. A ver. Les voy a tratar de resumir los elementos que me dieron. En el fondo hay algunos que le conceden ciertos puntos y otros que no tanto. En general, se le concede al gobierno haber puesto un dique al gasto público post pandemia, el primer año. Reconocen que se hizo un esfuerzo importante, especialmente para un gobierno que venía con enormes promesas sociales, que muchos creyeron que sería prácticamente imposible para los nuevos inquilinos de la moneda cortar el IFE, asumir la estrechez de las familias que ya no tenían retiro. O sea, eso fue bien titánico. Y le reconocen eso al exministro Marcel, por una parte, por su rigurosidad, pero también al presidente Boric, que le fue filtrando las presiones a Hacienda. Y no solo eso, que lo lograron sin una recesión. Porque una cosa, esta vez se puede hacer digamos, apretando tanto la economía que al final termina teniendo otros costos. Eso podría flotar, me dicen muchos, pero hasta ahí nomás el tema fiscal. O sea, bien el primer año, bien no haber entrado en recesión, pero primero, dicen que políticamente les habían dejado el presupuesto aprobado y amarrado, por lo tanto tampoco es que hubieran tenido tanto margen para salirse del presupuesto, o sea, cumplieron con tu deber cumple, como de alguna manera decir, y que de ahí en adelante las metas que ellos mismos se pusieron, se rompieron. Entonces, se preguntan, la pregunta es, ¿realmente esa disciplina fiscal del primer año fue impuesta o fue una opción? Me sorprendió que me mencionaron 3 veces una columna de la directora de presupuesto en el Mercurio el 10 de diciembre y volví a revisarla porque en ese minuto no me llamó tanto la atención, pero ahí ella hace un despliegue impresionante de lo que ella considera logros enormes de disciplina fiscal. Es bien maximalista y en general le rebatan esa columna. Primero, terminamos con menos ahorro en los fondos soberanos. El chanchito de Chile, que es el Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES, con 2 para que no se nos confunda con el otro. FES. Partió el fondo en 2022 con 7.500 millones de dólares, hoy día están 3.800. Entonces, un chanchito le sacamos plata. Después, la deuda pública alcanzó su nivel más alto con un 41%, que todavía no está dentro de lo que este gobierno puso como un techo prudente. Sin embargo, es una deuda más alta desde que se mide de esta manera. Y además... Ahora, el gobierno te dicen, y en la DIPRES también te dicen, la menor aceleración de los últimos años, digamos. Claro. O sea, ha crecido, pero ha crecido más lento. Ha crecido más lento, pero sigue estando el fondo en un nivel que es ya más alto que de lo que el fondo se había visto antes. Ahí hay una discusión. ¿Es el ritmo o es el nivel? Claro. Por eso hay una discusión. Que es lo importante. Pero de alguna manera el fondo fiscalmente es difícil que flote, a pesar de que se le reconoce este primer año exitoso. Vamos por el crecimiento. Ahí también le conceden que el crecimiento fue menos malo de lo esperado. Incluso si hubiera podio del que más crece, el que menos crece, Boric ya no va a ser el gobierno con peor desempeño en actividad desde que llegó la democracia. Si es que todo sigue como sigue hasta ahora, hasta hace unos meses era el peor, digamos, de todos los gobiernos en democracia, y hoy día superaría a Michelle Bachelet 2. Este es un podio que lo encabeza Frey, Elwin, Piñera 1, Lagos, Bachelet 1, Piñera 2 y finalmente Boric y Bachelet 2, que están en el fondo en último y penúltimo lugar ahí compitiendo. No es algo para celebrar, por supuesto, estar en ese lugar, pero no ser el último tiene un cierto valor. Sobre el crecimiento, varios me mencionaron un análisis que ya es bien socializado y que yo lo he escuchado varias veces acá, sobre todo en los columnistas después del Rat Pack, que este gobierno
le hizo daño a la economía por la vía de someterlo a un proceso constitucional desbocado. Pero una vez que el país rechazó esa vía, tuvo la sabiduría de hacer recalculate, como Waze, recalculate, olvidarse lo refundacional y retomar el tema del crecimiento, la necesidad de atraer inversión y que en el fondo incluso abrazó la tesis de la permisología a tal punto que es uno de sus proyectos estrella aprobado. Entonces, si bien se autoinfligió daño, después recuperó algo las confianzas, pero el neto no es del todo bueno. Es decir, de no haber aplicado su programa de gobierno, ya sea por un portazo político, recordemos la reforma tributaria rechazada también, lo que parece un acierto haber por último recalculado, podría haber seguido una senda en ese sentido. Pero una cosa que le van a sacar en cara hasta el último día de gobierno es que este es el primer gobierno desde la vuelta a la democracia que no le toca una crisis externa fuerte. Entonces, no es lo mismo. O sea, cuando tú tienes una crisis externa, en el caso de Chile, que estamos como brazos abiertos, porque totalmente abiertos, nos pega fuerte, todos los demás gobiernos que tuvieron mejores crecimientos tuvieron crisis y shock fuerte. Recuerden que estuvo la crisis asiática y la de tequila que le tocó a Frey, la subprime que golpeó a Bachelet, en el caso de Piñera tuvo la pandemia, el terremoto. Entonces a Boric se le dice... Sí, tuviste que heredar la pandemia, eso es cierto, heredó lo peor, digamos, de arreglar la pandemia financieramente, pero no tuvo, el mundo no ha tenido shock, ha tenido algunos conflictos geopolíticos, pero que a nosotros no nos han pegado jamás al nivel que nos pegó la subprime, la crisis asiática. Y acuérdense, bueno, la Paula no se acuerda, pero fue bien terrible. Fue terrible, te lo podemos confirmar. Fue terrible. Y finalmente, para terminar, o sea, hay varias cosas que este gobierno podría usar y tendría derecho a usar. Por ejemplo, que la informalidad la pudo estancar. Ahí la respuesta es, pero dejaste el mercado laboral súper herido. También, en el fondo, hay otros que dicen, bueno, bajamos la inflación a 2 dígitos. Sí, pero esto es mérito principalmente del Banco Central, que ha generado, en el fondo, la certidumbre necesaria. También me salió, conversando con gente de la moneda, oye, pero mira, el IPSA ha rentado 130%. O sea, algo hemos hecho bien en términos de expectativas empresariales. Y ahí, bueno, sí, es cierto, pero hay dos cosas. Una, que al gobierno de Boric se tocó capitalizar la baja de la incertidumbre después del estallido de la pandemia. O sea, la base, digamos, rebotó del peor de los minutos. Y además, este último año el vuelo sería porque venía un cambio de ciclo, cosa que también se repite bastante. Así claro, que, y en eso sí tiene razón el gobierno entrante, no así en las decisiones de inversión de largo plazo, digamos, porque podrías haber asumido que iba a venir un gobierno, pero a 2 años antes no tomas decisiones según esa variable. Y la inversión, en eso tiene un punto el gobierno. Sí. Ahora, incluso la inversión de este año se podría semi-atribuir a alguna de la importación de bienes de capital, maquinaria, etcétera, sí se podría atribuir a... Claro, pensando que se van a reactivar proyectos, es verdad. Hay una parte que sí. Pero efectivamente deja un mejor número en términos de inversión. Digamos. De inversión, sí. Y eso es una buena base. Ahora el 3% también hay que tener cuidado, me dicen hartos, que no se instale el 3%, porque el 3% es el techo que puso el Banco Central. No es que vayamos a crecer un 3%. Y eso, sí, es de hecho el número máximo. El número máximo. Y eso es algo que le da un poco de temor al equipo cercano a CAS, que también llamé para preguntar un poco cómo estaban viendo esto lo del legado macroeconómico. Dicen que para ellos es peligroso que se instale un 3%, porque en el fondo va a ser muy difícil superar esa expectativa. Y entonces esto del legado macroeconómico también tiene su mirada desde la vera al frente. 3. Ya, ¿a qué vamos a estar atentos hoy, Paula Valenzuela? Por supuesto que a la agenda del presidente electo en Ecuador, ya segundo país que visita ahora como presidente electo. Se vienen otros más, decía Perú, quizás Brasil en el punto de prensa. Y al mediodía tiene la reunión bilateral con el presidente Daniel Noboa, y también va a tener almuerzos con empresarios, también con ministros, así que vamos a estar muy atentos a esa agenda en Ecuador, que se supone que es una agenda bien cargada en el tema de seguridad. Y vuelve en la tarde-noche, digamos, o sea, llega mañana en la mañana, mañana en la madrugada de vuelta a Chile, y cuando pasó por Perú lo recibió el canciller peruano. El canciller peruano, claro, escala, sí. Marilyn Luders, ¿atentos a? De todas maneras, la discusión del reajuste del sector público. Ayer hubo un hito que hoy día probablemente se va a analizar, que los ministros del Trabajo y Hacienda le presentaron a la CUT los lineamientos del proyecto de ley de negociación ramal. Probablemente un proyecto que en el fondo se pactó en la negociación de salario mínimo del 2022, que reaparece y que va a ser seguramente un factor en estos días de negociación salarial. Se les va a cruzar ese proyecto con todas las opiniones que hay. Sí, falta que entre el proyecto propiamente tal, claro, de reajuste, además.
Además. Además. Sí, porque está, lo que hay es el protocolo de acuerdo con los empleados fiscales. Protocolo de pero... acuerdo, claro. Y todas estas otras cosas que están empezando como a hacer ruido en torno a ese proyecto. Exactamente. Con Marily Luders, con Paula Valenzuela. El Rat Pack de hoy, la mesa de editoras. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio STEM de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Paga lo que quieras con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hasta 12 cuotas sin interés en comercios. 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. 10 y 12 cuotas sin interés en educación. 18 cuotas sin interés en el pie de tu nuevo hogar. Acumula experiencia sin interés. Elige ser Scotiabank. Scotiabank. La grandeza ya no es solo el tamaño. Hoy la verdadera grandeza evoluciona, se redefine, se transforma en una más silenciosa, más consciente. Porque ser grande ya no es llegar primero, es cuidar el camino a los tuyos y al mundo que te recibe. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma.